tal? Y bienvenidos a una nueva cápsula informativa del Grupo ADAS. Hoy vamos a hablarles de manera muy breve acerca de ese tema tan interesante que es el de las vidas pasadas, o popularmente conocido como reencarnación, o experiencias kármicas como a algunos grupos les gusta llamarlo. ¿El fenómeno existe? Bueno, debemos decir que el fenómeno es real en el sentido de las experiencias que algunas personas indican tener con esto. La ciencia trata de llevar una línea muy contundente y darle una explicación a estas situaciones que por ahora no tienen una explicación. Veamos rápidamente un poco el entorno. Existen y están bien documentadas experiencias de personas que dicen haber tenido y vivido una vida o varias vidas anteriores a la que está acá. Y tienen recuerdos, y tienen experiencias, recuerdos físicos, recuerdos auditivos, recuerdos de olor, recuerdos visuales, tienen ráfagas de estas situaciones y han ido a lugares, han comprobado, han visto, han palpado que lo que experimentaban en sus visiones y lo que experimentaban en su cabeza era real. Físicamente han encontrado recuerdos de estas situaciones, testigos vivientes, reales, que comprobaban que realmente lo que decían era también cierto. ¿Qué sucede en esos casos? No sabemos. La mente humana es maravillosa, el universo es maravilloso. No sabemos qué sucede después de acá. Sin embargo, tratemos de ver un poco el abanico de posibilidades de lo que hay en ese sentido. Y hay varias hipótesis, alejándonos un poco del concepto de resurrección, porque al creer en la reencarnación no se puede creer en la resurrección. Son dos conceptos antagónicos que no van de la mano. Pero las personas aquellas que han vivido esas experiencias dicen que después de acá lo que tenemos son espacios de incertidumbre global, universal, y que de un momento a otro volvemos a renacer acá. Y que pueden en algún punto, no todas las personas, tener pequeños flashes, como se dice, de ese tipo de experiencias y ese tipo de recuerdos. No podemos negar el fenómeno como tal, ahí está, es comprobado físicamente y dirigido por bastantes personas alrededor del mundo. Bueno, pero la ciencia que trata de decir, hay un síndrome que se llama el síndrome de la pérdida de la memoria autobiográfica. Y son esas experiencias que son muy comunes, aunque la gente no sabe que es bastante común. El hecho es que entre más mayores nos vamos poniendo, menos memoria de recuerdos pasados de nuestra vida presente estamos teniendo. Y hay un alto porcentaje de la humanidad que no tiene recuerdos autobiográficos. Significa que ha ido perdiendo sus experiencias. Y resulta, según la ciencia y algunos estudios que tratan de hablar un poco al respecto de esto, que hablan acerca de que entonces nuestra memoria trata de ir llenando esos espacios de pérdida de memoria autobiográfica con recuerdos que no son propios, con recuerdos que no son nuestros, con experiencias que no son nuestras. ¿Y de dónde vienen esas experiencias? ¿De algún libro? ¿De algún recuerdo de otra persona? ¿De alguna conversación? ¿De no necesariamente directamente con la persona? Simple y sencillamente pasó por un lugar, vio algo y nuestra memoria empieza a crear una historia al respecto de todo eso. ¿Por qué? Porque aunque tenía un concepto real de ese lugar físico o de esa situación y esa experiencia, la mente ha ido perdiendo su memoria y entonces empieza a tratar de llenarla con otra historia. A eso es lo que se le llama el síndrome de la memoria o pérdida de la memoria autobiográfica. Y la ciencia quiere ir un poco en pautas hacia ese rumbo, tratando de explicar que el fenómeno de vidas pasadas podría explicarse de esa manera. Es un tema muy interesante porque la verdad es que todavía la ciencia no lo puede comprobar porque es una mera hipótesis y entra en el abanico de posibilidades de lo que hay, de realmente si hay una vida después de la muerte y si volvemos realmente a reencarnar o nos quedamos en estadios ahí, en el limbo, en el universo, esperando un final. ¿Qué sucede con nosotros? Si somos energía, nos transformamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Y por qué cuando volvemos, si fuese el caso de la reencarnación, no volvemos con los recuerdos? Aquí choca un poco ese asunto de las experiencias kármicas, porque las experiencias kármicas hablan de que sí se reencarna y podemos volver
precisamente a niveles en el que vamos a tratar de mejorar aquellas situaciones que en las vidas pasadas no pudimos hacer bien, y que si tuvimos una vida de mal llevada, entonces se supone que volveríamos para tratar de enmendarla. Y aquí choca un poco entonces con esto. ¿Por qué? Porque si bien fuese cierto, deberíamos volver a reencarnar para mejorar nuestras vidas pasadas, lo lógico y lo correcto sería que las recordáramos para no cometer los mismos errores. Entonces hay ciertas cosas que tiran un poco ahí a la basura este tipo de conceptos, pero hay otros que los levantan, y podemos ver ejemplos que nos hacen caer en la incredulidad y decir, eso no es posible, cómo esa persona sabía dónde estaba eso, cómo esa persona recuerda lugares, nombres, experiencias que jamás pudo haber vivido. Y no estamos hablando de lapsos pequeños de tiempo, hay personas que han tenido regresiones de cientos de años y recuerdan cosas. Es un fenómeno real que aún no tiene explicación. Lo que sí tiene explicación es el hecho de que el fenómeno se da y está presente entre nosotros, y que hay muchas personas alrededor del mundo que viven bajo estas experiencias. Llamémoslas vidas pasadas, llamémoslas experiencias kármicas, llamémoslas volver a vivir y a reencontrarnos nuevamente en un mundo que tal vez necesita de nosotros. Si algo es cierto y algo es real de todo esto, es que después de acá, la muerte no es el final. Que pasen una buena noche.